algo bien interesante. ¿Se recuerda que la semana pasada hablamos sobre ¿de qué hablamos la semana pasada? A ver, ayúdenme. Sobre la madurez. Ok. Y se recuerda que nos quedamos a mitad del mensaje, no nos lo terminamos, ¿sí? Entonces, hablar de madurez, yo le dije, mire, hablar de madurez hay varios puntos importantes que tenemos que hablar de la madurez. Y creo importante terminar el mensaje, aunque cuando Nubia habla del mensaje me deja tocado, porque ese mensaje tiene mucha información, el mensaje de esta tsunamita, ¿sí? Tiene mucha información, pero creo que lo vamos a dejar para otro día, ¿sí? Porque me pica, cuando lo veo ahí me agarra de una parte que me fascina. Pero miren, pues continuemos. Se recuerda que la semana pasada hablamos de la importancia de la madurez. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo en la obra del Señor, la importancia de nuestra vida no es que tanto tú y yo sirvamos, lo importante es que tanto tú y yo crecemos. Entonces, el crecimiento en la vida de la gente a veces se ve menguado por muchas razones, por muchas circunstancias. Entonces, la gente, por ejemplo, la gente se afecta en su corazón, la gente se lastima en su corazón, porque a lo mejor te hicieron promesas, o porque a lo mejor te hicieron, tú te anticipaste en alguna etapa de tu vida y te mencionaron muchas cosas que en algún momento no aplican para tu vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a entrar de lleno al mensaje, ¿sí? Vamos a entrar así como a la continuación, solo voy a tratar de conectar. La semana pasada hablamos en Efesios capítulo 4 del 11 al 16, ¿se recuerda? Y la palabra dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la tarea de los 5 ministerios es la perfección de los santos, ¿sí? La perfección de aquel que son apartados del pecado, la perfección de aquellos que han dejado el pecado a un lado y están tratando de no errar al blanco, ¿sí? La tarea de los 5 ministerios es llevar a un perfeccionamiento, a un cambio de mentalidad, a un cambio de persona, a implantar una palabra fundamental. Dice, miren, para la edificación del cuerpo, o sea, repita conmigo, construir. O sea, nosotros como ministros, mire, Dios delega ministros, y los ministros tienen que tener ciertas capacidades, tienen que tener ciertas aptitudes y ciertas actitudes, ¿sí? Que son dos cosas muy diferentes. O sea, la gente a veces confunde actitud con aptitud, y son dos cosas muy diferentes, ¿sí? La actitud es cómo tú vienes hoy a la casa de Dios, por ejemplo. Cómo tú vienes hoy a recibir palabra. Usted puede traer una muy buena actitud, o usted puede venir con una muy mala actitud. Sin embargo, venga con una buena actitud o con una mala actitud, a veces usted viene no porque usted quiera venir, usted viene porque el Señor lo está trayendo. Entonces tal vez viene así todo, voy a ir porque mi esposa se enoja, o voy a ir porque al salir de aquí me van a invitar a algo, y su actitud no es buena, pero no importa, Dios lo está trayendo. Usted también, Dios ha puesto aptitud, usted es apto para algo, ¿sí? Es apto para, ¿sabe una cosa? Usted y yo tenemos una genética, usted y yo somos aptos para adorar a Dios. Usted y yo somos aptos para adorarlo de muchas maneras. O sea, usted no entiende, cuando usted propone en su corazón desde la noche anterior, mañana me voy a levantar a tal hora, me voy a cambiar, voy a escoger mi ropa, me voy a peinar de esta manera, dicen las mujeres, ¿verdad? Mañana me pongo colocho, dicen algunas. Mañana voy con el pelo liso. Mañana me explico. Usted ya está adorando a Dios, aunque usted no lo crea. Porque usted se está disponiendo a venir, usted está disponiendo a hacer un sacrificio para algunos. Mire, yo sé que para algunos de repente la iglesia no le queda la vuelta a su casa, ¿sí? Para otros tal vez sí. Para algunos es bien fácil venir, para otros no. Ahora, entonces usted mezcla actitud con aptitud. Pero todo esto es importante en la formación para llegar a un estado de madurez. Entonces dice que para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, una de las características de la iglesia es que la iglesia, y estoy hablando, cuando hablo de la iglesia no hablo de esta iglesia, porque la gente se confunde y la gente cree que la iglesia es mi iglesia, es tu iglesia. La iglesia no es de nadie, la iglesia es de Cristo. Entonces el problema es confundir esas palabras, ¿verdad? Entonces, mi iglesia, dicen algunos, me ha costado, mira, a mí no me costó nada, le costó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces son conceptos un poco equivocados, porque a veces como ministros no fundamentamos a la gente, no le enseñamos a la gente. La Biblia dice, Pablo sembró, Apolos regó y Dios dio el crecimiento, ¿sí? Entonces,
A veces hay que tener mucho cuidado con la gente cuando la gente está de aniversario. De hecho, a veces mi esposa se enoja porque dice, ay, celebremos. Yo no quiero celebrar nada, ¿sí? Aunque a veces me agrada, no es malo celebrar. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente celebra años. Y no celebres años, mejor celebra realmente qué tan fundamentado tú estás en Cristo Jesús. La gente celebra, es que tenemos 20 años de... Sí, pero habría que ver si tenemos 20 años de ministerio, pero si la madurez que tenemos es directamente proporcional con los años que estamos cumpliendo. Eso es algo que tendríamos que ver. Es como aquel cristiano que dice, mire, ¿y usted cuántos años tiene ese cristiano? 20 años para la gloria de mi Dios. Así todo religioso habla la gente, ¿verdad? Para la gloria de mi Señor. Pero en su casa usted es inmaduro. Pero en su casa usted su temperamento no lo puede controlar. Pero usted en su casa no tiene, ni siquiera es amoroso con su esposa, con sus hijos. Usted no tolera, usted tolera al hermano que llega a ministrarse, pero usted no tolera a su esposa. Entonces usted, discúlpeme, no existe un crecimiento verdadero, genuino en su vida. Entonces, entender estas cosas, esto es solo una pequeña introducción para que nos conectemos nuevamente para seguir hablando de madurez. Poder hablar de madurez es bien interesante. Entonces la Biblia, estamos hablando, habla de una estatura, habla de una unidad de fe, habla de la estatura de Cristo, habla de perfección, miren, habla de vientos de doctrina, entonces la Biblia habla de muchas cosas. Y ahí me voy a centrar hoy para continuar con el mensaje. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe una cosa? Las artimañas del error, ¿sí? Los hombres implantan doctrinas o manejan artimañas para que la gente camine en un parámetro de error. Entonces, de eso quiero hablarle hoy en la madurez. Porque a veces a nosotros nos enseñan cosas equivocadas y usted empieza a gestar, usted empieza a generar un origen en usted, un pensamiento que tiene un origen, que usted empieza a creer que eso es el Evangelio y el Evangelio no es eso. Entonces, punto número 1 para entrar, y vamos a ponerle fundamento en un momento, ¿sí? Miren, yo le puse acá, hay muchas maneras de ser engañados como cristianos, ¿sí? Y como ministros. Hay muchas maneras. Una de ellas es yo le puse en algunos puntos, posiciones o estatus, ¿sí? Lo que ves, lo vas a desear. Entonces, la gente va a las iglesias y la gente quiere emular la posición que su pastor tiene de repente, ¿verdad? O quiere emular la posición que el liderazgo tiene. Entonces usted entra a una iglesia, se siente, usted tiene el deseo de ser un líder, ¿sí? O usted tiene un liderazgo y tiene el deseo de servir, pero entonces usted quiere emular lo que usted está viendo en el pastor. Entonces tengan mucho cuidado de que usted quiere emular. Entonces vamos a Génesis. Y en Génesis usted va a encontrar cuando Eva dice que vio deseable el fruto, ¿sí? Lo vio, repita conmigo, lo vio. Lo deseó. En su corazón se empezó en su mente, en su corazón empezó a pensar qué sabor tendrá. O sea, me explico, o sea, gestó en ella algo que no era correcto. Entonces muchas veces nosotros vamos a anhelar hacer cosas o vamos a creer algo de la Biblia, de la vida cristiana, que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. Entonces, mire, posición o estatus. La gente añora la posición estatus. Yo quiero ser como el pastor. ¿Por qué? Porque mira qué carrazo el que tiene el pastor. Equivocado totalmente, ¿sí? Y aunque usted ahorita diga, ay no hermano, yo no me fijo en eso, hay mucha gente que sí lo hace. Y yo quiero ser el pastor porque mira, el pastor solo viajando vive, ¿verdad? Entonces la gente a veces ve eso, o quiere estar, yo quiero ser líder, ¿sí? Porque a los líderes los atienden re bien, ¿sí? Los sientan hasta adelante, siempre que llegan los profetas los ponen a que profeticen. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado, porque a veces ese es un error que se gesta en la vida. Mire, mensajes muy persuasivos o motivacionales. Pongan atención, ¿qué tipo de mensaje estamos recibiendo nosotros en la iglesia, por ejemplo? Mire, hay mensajes persuasivos y motivacionales. Muchos quieren oír lo que necesitan oír. ¿Qué quiere oír usted ahorita, por ejemplo? Lo que está de moda ahorita es que la gente quiere oír de bendición, de prosperidad, ¿sí? Entonces todo el mundo quiere ser próspero. Entonces la prosperidad va intrínsecamente ligada a la manera como tú conoces a Dios. Se lo voy a decir de esta manera más explícita. La prosperidad, tú y yo vamos a prosperar si logramos conocer a Dios. Si logramos conocer a Dios, esa palabra conocer tiene una profundidad de intimidad, ¿sí? De hecho, se recuerda cuando la Biblia dice, y conoció a Adán a su mujer.
entonces no la conocía, si vivía con ella no sé cuántos, no sé, me atrevo a decir cuántos años vivió en el huerto del Edén. No, está hablando de una profundidad más, de un nivel de intimidad más profundo, está hablando incluso de una relación de intimidad, ¿sí? Y concibió, dice, a un hijo. Entonces ya me entendió de qué está hablando, o sea, está hablando, pero en ese parámetro que la Biblia está hablando, no está hablando de algo sucio. Está hablando de que para poder tener dar un fruto de amor, usted tiene que conocer a alguien, ¿me explico? O sea, los que estamos aquí tenemos hijos, se supone, porque algunos tal vez no muchito, que usted tiene hijos porque los hijos son el resultado del amor, ¿sí? ¿Me explico? Para poder tener el resultado del amor, usted tuvo que haber conocido a su pareja. Pero no estoy hablándole de verle la cara, ya así la conozco, estoy hablándole de ciertas características. Entonces, esa profundidad de conocimiento que la Biblia habla, dice, conoció a su mujer, está hablando que es el nivel de intimidad que se tiene, es la capacidad que usted y yo tenemos que tener. Entonces, miren, mensajes dice, muchos quieren oír lo que necesitan oír. ¿Qué quiere oír usted? ¿Qué quiere que le diga? Yo hablo con la gente y le digo a la gente, porque, y lo menciono mucho, la gente va de un lugar a otro, ¿sí? Y la gente quiere estar escuchando palabra y quieren que le estén profetizando. Está bien, la palabra profética exhorta, edifica y consuela, perfecto, ¿sí? La Biblia dice, sin palabra profética el pueblo se desenfrena. O sea, necesitamos que Dios hable a nuestra vida, ¿sí? Necesitamos el ministerio profético, porque el ministerio profético es la voz de Dios. Lo necesitamos que Dios nos hable. Sin embargo, hay gente que anda de un evento en evento, de evento en evento. Y le voy a decir, hay un problema de que usted ande de evento en evento y de iglesia en iglesia. No todos los ministros están calibrados con el corazón de Dios, número uno. Número dos, no todos los ministros están caminando en un parámetro verdaderamente de santidad. Entonces, si a usted va a un lugar y le imparte un profeta, que hay muchos por ahí que andan caminando en adulterio, usted va a ser impartido con un espíritu de ese calibre, ¿sí? Tal vez no se le va a activar inmediatamente, pero de repente va a empezar usted a sentir cosas raras, de repente usted va a empezar a percibir, etcétera, ¿no? Y no solo tiene que ver con espíritus de eso, hay mucha gente que tiene las artimañas del error, ¿sí? Y que están implantando doctrinas equivocadas. Tenga cuidado, Proverbios dice, conoce el estado de tus ovejas, dice Proverbios, ¿sí? Le habla a los pastores, dice que el pastor debe de conocer el estado de sus ovejas. Entonces, el problema es que los pastores, cuando la iglesia empieza a crecer, ya no puedo atender a las ovejas, ¿sí? Se complica la cosa, ¿sí? Y el clavo es de que se complicó, pero yo no tuve la capacidad de formar gente con un corazón correcto al corazón de Dios. Si Dios nos entregó un ministerio pastoral, Dios nos entregó un ministerio en forma de hombre, ¿sí? Un ministerio una extensión de Cristo en la tierra en forma de hombre. Entonces ese ministerio tiene que dar una estatura. Entonces yo no puedo pretender ser pastor y ser una persona arrogante. No me cabe en la mente un pastor arrogante. Yo no puedo ser pastor y ser orgulloso. No me cabe en la mente un pastor orgulloso. Yo no puedo pretender ser pastor y no querer tener contacto con la gente. Yo no voy a dar nombres por ser ético, pero hay algunos pastores que fueron muy importantes en Guatemala, de los cuales yo aprendí mucho y que hoy no están activos porque jamás tuvieron contacto con la gente. Entonces nunca fueron pastores. Solo fueron, tal vez, yo me atrevo a decir, tal vez fueron maestros, ¿verdad? Maestros apostólicos que implantaron y enseñaron muchas cosas, pero nunca tuvieron el verdadero amor pastoral, porque la Biblia dice, conoce el estado de tus ovejas. Y conocer el estado de una oveja, si lo miramos literal, porque a mí no me gusta ese término. Mire, a veces la gente, mire cómo está, le presento, él es una de mis ovejas. Yo no me gusta, le digo a la gente, me imagino que usted va a decir, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Le presento al hermano, es mi oveja, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Verdad? Yo me imagino, algo así, me imagino así. La Biblia nos hace esa alegoría para que nosotros podamos entender. Pero conocer el estado de tus ovejas es agarrarla, tomarla, ver cómo están sus patas, si no están afectadas, ver cómo está su cabecita, sus orejas, si no tiene algún animal. Usted de repente, más de alguno ha escuchado la enseñanza de las ovejas, ¿sí? Del cuidado que deben de tener, ¿verdad? No tiene garrapatas en su lana, me explico, etcétera, etcétera. Entonces es conocer, si lo pasémoslo al plano natural, pues al plano ya de la iglesia.
Yo tengo que saber cómo está viviendo usted. Hay gente que lo voy a tener que llamar y le voy a tener que decir algo que a lo mejor no le va a gustar. Es más, mis pastores lo hicieron conmigo. Varias veces me llamaban y me hacían, pero mira, fíjate que tal cosa estoy notando en ti. Y yo, la gracia, qué clavo, ahora sí. Entonces tenemos que, me explico, o sea, entonces, ¿por qué le hablo esto? Porque a veces la gente solo quiere oír mensajes persuasivos, mensajes motivacionales, que te motiven, pues, que motiven tu alma. Para que te motiven, mejor anda a inscribirte al curso de Don Magdino, ¿verdad? Ya se me olvidó cómo era que se llamaba aquel curso que le daban a uno, porque, ¿verdad? Para que vivas tu vida feliz y que te superes. Pero la vida no se trata solamente de mensajes motivacionales. La palabra no solamente te motiva, la palabra te exhorta, te consuela, te edifica, te reprende, te redarguye, ¿me explico? Te corrige. O sea, la palabra tiene ciertas características que tenemos que entender. Dice, otro punto importante es, te ayudo, pero haces lo que yo te diga, ¿sí? Muchos venden su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, usted llega a una iglesia y a usted lo ayudan. El clavo es que usted después tiene que hacer algo. Usted se comprometió, ¿sí? Entonces hay pastores que tienen esa capacidad de manipular y decir, bueno, vamos, yo te ayudo, pero me dijo, te quedas acá y mañana te amarro con una bendición que te entregué, entre comillas, una bendición, porque no es bendición. Hay muchos pastores que lo hacen. Yo le podría dar nombre de pastores que yo conozco que la gente llega a quebrar y como tienen recurso, te ayudan, no sé, tu carro no servía, te compró el motor del carro, ¿sí? Y ala, qué bendición. Pero después te tienen como que fueras el criado Jesús, ¿sí? Por un motor de un carro vendiste tu primogenitura. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, tu sueño se va a cumplir si haces lo que Dios me reveló. No se trata de ti, se trata de Dios. Entonces hay pastores que dicen, mira, se va a cumplir tu sueño, pero tú tienes que hacer lo que Dios me dijo que hiciera. O sea, no se trata que tú hagas lo que tú tienes que hacer, sino se trata que tú tienes que hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y no se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Dios en nuestra vida. Entonces, poder entender estas pautas, ahorita lo vamos a ver un poco más detenido. Dice, mi crecimiento yo te lo imparto, lo que tengo te doy, pero no todos tienen las mismas asignaciones, el crecimiento lo da Dios. Entonces, yo conozco pastores amigos que se van a meter, por ejemplo, al 100, ahí donde el pastor Cachito, ¿sí? Y sí, algunos han crecido bastante, pero otros no han crecido. Aunque implantan, no sé, la imagen que implanten, porque si algo les enseñan a implantar es que usted tiene que manejar una imagen, ¿sí? Porque la gente se guía por, y de hecho yo soy publicista, entonces esa es una área que yo manejo, ¿sí? Entonces la psicología aplicada al consumidor es interesantísima, ¿sí? Porque todo lo que hacemos que se aplica a la psicología al consumidor, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. McDonald's usa los colores que usa. Estamos haciendo publicidad McDonald's gratis, ¿verdad? Todo tiene un porqué. Usted entre, porque el aire acondicionado siempre está fuerte. Todo tiene un porqué de los colores frescos, cálidos, fríos, los colores. Todo tiene un porqué, ¿verdad? Aquí hay algunos arquitectos que saben de la teoría del color. Entonces todo tiene el porqué de un ambiente que usted llega. ¿Me explico? O sea, entonces, eso es psicología aplicada al consumidor. Ahora, el problema es que eso también se quiere aplicar dentro de la iglesia. Algunos pastores lo usan. Y les puedo decir algo no les funciona porque la gente quiere comodidades. ¿Me explico? Por ejemplo, acá le damos gracias a Dios. Ahora estamos acá en un lugar donde hay parqueo, pues hay más parqueo. Si se le llena acá no se va a asustar. Hay un parqueo más abajo allá, ¿sí? Y allá va a tener parqueo los que tienen su vehículo. Porque hay gente que no hay parqueo, se va. Un día me dijo, hermano, yo estuve llegando, pero no hay parqueo, mejor me iba, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no. A mí me pasó en algún momento en la iglesia donde nos congregamos hace unos años. Yo me recuerdo que tenía un mi amigo que es pastor, pero es mi gran amigo, pero hacemos chiste hoy, Juan José. Porque un día dice, vos Juan, no, ¿qué pasó? No, yo llegué y como no había parqueo, mejor me fui. Porque no quería dejar su carro una cuadra atrás, aunque habían los servidores que estaban, pero él no quería. Él quería que el carro estuviera enfrente donde estaba la iglesia, ¿sí? Y con el carro, y cuando él llegaba, ya era tarde, ya estaba lleno, él mejor se iba de él, y su casa estaba lejísimo. Entonces decía, ¿para qué llegó? Si va a llegar tarde y sabe que no hay parqueo, mejor no debería llegar, porque en ese tiempo él vivía lejísimo, ¿sí? Entonces, yo sé que eso es un problema. Entonces yo sé que si te ofrezco una comodidad, no vas a estar mejor, pues, me explico. Usted no se siente mejor acá con aire acondicionado que en un lugar donde usted está sudando, ¿sí? Ahora, pero todo tiene que caer otra vez, quedamos en la actitud. A veces la actitud es importante en nuestra vida, ¿sí? Usted puede estar acalorado, pero no me importa, aquí no tiene sentido, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que adorar al Señor, ¿me explico? Hace unos años fuimos con mi esposa al puerto San José
Bendigo al pastor Carlitos Ochoa, un pastor que bendecimos mucho al pastor Carlitos. El pastor Carlitos es uno de los pocos pastores en el puerto que tiene una iglesia muy linda, pero es una de las pocas iglesias con aire acondicionado, ¿sí? Entonces usted puede entrar así con corbata, con 35 grados de centígrados de calor, y está fresco como una lechuga, ¿sí? Pero me recuerdo que ese día, esa vez nos quedamos con mis hijos, nos fuimos un fin de semana, y como los servicios son en la noche, entonces fuimos a la playa, ¿sí? Pero en la mañana cuando íbamos para la playa, porque me tocaba ministrar en la noche en la iglesia de él, había una iglesia de Benecer, ¿sí? Miren, hermanos, yo sentía que me iba asfixiando solo con el ambiente del puerto, ¿sí? Y los hermanos estaban en pleno mosh de adoración, de alabanza, ¿sí? Porque ahí en Benecer les encanta la danza, ¿sí? Y estaban dándole no tenían aire acondicionado. Era una bodega así pequeña. Miren, hermanos, solo yo me acerqué porque me entró la chutada, ¿sí? Entré y yo sentí que me iba hasta desmayar, ¿sí? Imagínense a aquellos que estaban metidos de adentro, ¿sí? Entonces, ¿sabe qué? Esa actitud. Ahí están adorando, están alabando, no hay aire acondicionado. Parecía aquellos salones del colegio. Nunca le pasó que había fiesta en el colegio y que se entraba usted sentía que no podía ni respirar, ¿verdad? Pero ahí quería estar metido bailando, los que les gustaba bailar. Y los que no, pues les gustaba estar molestando, pues quería estar metido ahí. Entonces, estoy hablándole de la importancia de la madurez. ¿Por qué marco estas pautas? Porque a veces en la iglesia se nos implantan estas cosas equivocadas. Y entonces gestamos esto en nuestra vida y empezamos a caminar con una proyección de ministerio o de vida cristiana muy equivocada en nuestra vida. Muy equivocada. Y esto está pasando a lo largo de la iglesia. Entonces, mire, algo bien importante es entender quién es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Entonces está Josué, no lo van a buscar porque solo se lo dejo ahí. Está Josué, se recuerda cuando ya tomaron Jericó, está Josué, está en el monte. Josué tiene un encuentro con un ángel, con una entidad. Bueno, no era un ángel, era el ángel de Jehová, pero era un personaje que él ve. Y Josué tiene un espíritu aguerrido, un espíritu de guerra, y le dice: ¿eres de los nuestros o eres de los adversarios? Cuate tiene un espíritu aguerrido, no se le raja a nadie, ¿verdad? Y le dice, y prepara su espada, como dice: si no eres de los nuestros, ahorita te vuelo la cabeza. Aunque el otro tipo era un personaje también. Se puede imaginar el carácter de Josué, sanguinario y asesino de guerra, un hombre de guerra, ¿sí? No, entonces le dice: no soy ni de los nuestros, los adversarios, sino como príncipe he venido. ¿Sabe qué le está diciendo? Tienes que entender algo, Josué. A ti se te delegó la autoridad y se te delegó el legado para que pases al otro lado, al pueblo de Israel. Pero el que va adelante soy yo. Entonces eso es interesante, porque entonces dice: como príncipe he venido. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás, ¿qué es lo que le está diciendo? Tu caminar tiene que tener un nivel de entendimiento. Tu caminar no puede ser un caminar equivocado. Tu caminar no puede tener una proyección, porque Josué tenía una proyección él pensó que él era el que peleaba las batallas. Él pensó que era el que guerreaba. Él pensó que él era el que peleaba, porque el tipo era fuerte. Pero Dios tuvo que aparecerle y decirle: el que va adelante, el que pelea y el que hace crecer y el que te hace dar la victoria soy yo. Entonces se quita y lo logra entender. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con la madurez? Porque tenemos que entender que en la vida cristiana el que gobierna nuestra vida es Él, no nosotros. Lo que usted alcanza es porque Dios quiere que usted lo alcance. Háblese cosas materiales, cosas espirituales. Háblese que Dios lo utiliza. Todo lo que usted es la consecuencia de la voluntad permisiva de Dios en usted. Amén. Entonces, cuando logramos entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, va a ser más fácil. Miren, va a ser más fácil poder empezar a madurar en nuestra vida. El problema es que como nuestros ojos, lo que nuestros ojos ven a veces es atractivo para la gente. Y ya le voy a hablar, y de verdad, este mensaje no va a creer usted que yo lo preparé ayer, lo preparé hace una semana, y se lo digo así con el respeto, porque hay algunos hermanos que vienen de X iglesia. No, este mensaje yo lo tengo preparado hace mucho tiempo, ¿sí? Y lo he predicado en algunos otros lugares. Así que no va a pensar que es para alguien específico, o lo estoy diciendo para que me vean, para que... No. Es que es algo que está pasando a nivel... Hemos viajado con mi esposa en algunos lugares
de algunas iglesias, ¿no?, dentro y fuera de Guatemala, y nos damos cuenta de la falla que algunos pastores, ministros tienen. Pero dejemos a los pastores, el liderazgo está creciendo con un pensamiento equivocado. Entonces el problema no es que no haya líderes, el problema es que la gente no está logrando madurar como Dios quiere que madure. Entonces la semana pasada le dije, miren si al que tiene la par está maduro o ya se pasó, ¿sí? Es una manzana jugosa, una manzana porosa, ¿sí? Que si al pegarle una mordida va a ser, que Dios dice que rico, o va a ser, o se nos queda manzana, dice que fea esa manzana. Yo a veces las dejo ahí, ¿verdad? Porque ya no es agradable, ¿sí? Entonces, algo bien importante es que, mire esto, yo le puse esto, y esto es importante. La gente, por ejemplo, Dios está llamando, hay gente empresaria, por ejemplo, hablemos de los empresarios. Entonces hay gente empresaria que es muy exitosa, ¿sí? Entonces, como es exitosa, de repente siente de Dios un llamado en su vida. Y cree que como es exitoso en la empresa, va a ser exitoso en su trabajo. Está equivocado. Por ejemplo, lo voy a decir, y si ve el video va a saber que de quién estoy hablando, la persona que lo vea, ¿sí? Porque la gente te chutea. Se lo digo de una vez. Usted puede ser pequeño, pero la gente siempre va a estar viendo, porque la gente que tiene un problema de identidad siempre te va a estar controlando, ¿sí? A ver qué predica este hermano, ¿verdad? Yo te lo digo, yo lo sé. Y la gente te va a ver. Entonces, de repente la persona que le voy a hablar ahorita lo va a ver, pero él sabe que lo que decía era incorrecto. Entonces, había una persona que decía, un ministro que decía, se paraba en el altar y decía, yo siempre fui un hombre exitoso, todo lo que hacía prosperaba. Sí, pero la iglesia era diferente. En la iglesia no le prosperaron muchas cosas. En la iglesia muchas veces que llegaron ministros le dijeron, has pegado contra la pared, porque no le prosperaban cosas que él quería hacer. Sí, en la empresa fue exitoso. Como empresario, claro, yo le podría contar, él mismo cuenta testimonios que son impresionantes, que me sirven también para poner de ejemplo cómo Dios puede prosperar. Pero en la iglesia era otro rollo, ¿sí? Entonces esas cosas son un poco complicadas porque usted choca, ¿sí? Entonces ser exitoso es ambiguo, ¿sí? Porque para unos puede ser muy fácil, pero para otros no. Dice, otro punto importante que yo le puse acá porque me gusta, quiero que lo diga, ¿sí? O sea, la madurez, mire, todos tenemos que entender que la madurez en nuestras vidas, ¿sí? O sea, nuestras habilidades, nuestras cosas que tenemos, muchas veces no nos van a llevar fácilmente a la madurez. Usted puede ser muy hábil en un área, pero eso no quiere decir que usted sea un hombre maduro, ¿sí? Mire, y le puse acá, todos lloramos por los procesos del corazón, ¿sí? ¿Cuántos han llorado por los procesos del corazón? Pero los procesos del corazón empoderan tu vida, ¿sí? Entonces todos lloramos cuando estamos pasando por el valle del dolor, pero no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. O sea, Dios está gestando en nosotros. O sea, el objetivo de Dios es que usted y yo lleguemos a un nivel de madurez. El objetivo de Dios es que usted y yo podamos tener la capacidad de madurez. Repita conmigo, madurez. O sea, ser maduro, ¿qué es ser maduro? Mire pues, ser maduro hay muchas aristas para hablar de la madurez. Pero yo quiero que usted me acompañe a 2 de Timoteo capítulo 2 en adelante, ¿sí? 2 de Timoteo capítulo 2 en adelante. Bueno, voy a comenzar desde el 1. Dice, un buen soldado de Jesucristo. Ahora, Pablo tenía una característica cuando escribía, ¿sí? Pablo tenía una característica cuando escribía. Cuando Pablo escribía, Pablo hablaba, hacía muchas alegorías. El apóstol Pablo, si usted se da cuenta, mira el título que tiene acá, dice, un buen soldado de Jesucristo. Cuando en Efesios capítulo del 4 en adelante, cuando Pablo empieza a hablar de los 5 ministerios, pero Pablo también habla de la coraza, se recuerda de la armadura, dice el yelmo de salvación, la espada, de la coraza, las sandalias. Pablo está haciendo una alegoría de un soldado romano, está viendo un soldado romano, porque el soldado romano tenía una característica, ¿sí? Había una característica que tenía el soldado romano y era siempre listos. Porque el soldado romano siempre se mantenía con su armadura, con su espada, por si venía un ataque, el soldado romano estaba listo. Entonces Pablo un día está de repente pensando, no sé, está sentado en un lugar escribiendo y le cae la revelación y hace una alegoría de la armadura que debe tener el cristiano. Entonces, la cual usted lo vive enseñando cuando está dando cursos de oración, ¿verdad?
Habla, cúbrete con la coraza de justicia, el yelmo de salvación. O sea, entonces, pero Pablo está haciendo una alegoría. Acá Pablo vuelve a hacer otra alegoría. O sea, una comparación de algo en el mundo natural, pero él lo pasa al plano espiritual, ¿sí? Hace un paralelo. Entonces dice Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo, usted ya la conoce la historia. Era un muchacho, era un pastor joven, ¿sí? Que creció con Pablo. Pablo le implantó toda la doctrina, toda la enseñanza apostólica, pastoral. Anduvo con Pablo, y entonces él ahora le escribe cartas a este pastor joven que pastoreaba una iglesia muy importante, que no era una iglesia tan pequeña. Y entonces le manda estas cartas dándole indicaciones muy precisas a Timoteo. Y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, un punto importante acá, que es lo que quiero tocar hoy para hablar de madurez, es número uno, que quiero hacer paralelo, lo quiero hacer en dos parámetros. Primero, hablemos de los pastores, ¿sí? Yo le digo a la gente: si tú quieres ser pastor, hay una regla importante que tienes que tener, y es que un pastor tiene que tener la capacidad de enseñar. Miren, un ministro debe de enseñar, no enseñar bobadas, no enseñar doctrinas torcidas, no enseñar tonteras ni apropiarse de nada. La palabra enseñar en la Biblia, usted lo puede ir a encontrar en el griego. La palabra para enseñanza, para maestros, es didáscalo, ¿sí? Y esa palabra tiene una connotación muy profunda, ¿sí? Porque la enseñanza, discúlpeme, no cualquiera puede enseñar. ¿Qué va a enseñar usted si usted no se ha preparado? Si usted ni siquiera puede definir conceptos. ¿Se recuerda que la semana pasada hablamos de la importancia de definir conceptos? Y si se me cruzaron los cables, que hablo en tantos lugares que a veces no sé ni qué estoy hablando en un lugar, ¿sí? O qué le dije a la gente en un lugar. Perdone, pero me pasa a veces. A veces empiezo a hablar en un lugar y me digo: perdón, este no era el público que le había dicho tal cosa, me tengo que reconectar. Mi esposa, la que me ayuda, a veces: no, es que aquí no hablaste de eso, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es: la gente no sabe definir conceptos. Usted es líder, usted ministra, usted gana gente, usted predica, pero usted cuando le pasan un examen bíblico, usted no puede definir conceptos en su vida, ¿sí? Usted no puede definir. Ayer, por ejemplo, le hablaba a unos pastores que estuvieron en la casa. Le decía: mire, ayer estábamos, por ejemplo, me habla un pastor que es mi amigo, yo lo amo mucho, en México. Me dice: profeta, le quiero hacer una pregunta, ¿cómo se me puso? Una pregunta de estudio bíblico, ¿sí? Me está preparando su mensaje. Entonces me pone él y me hace una pregunta bien interesante, ¿sí? Me habla de las operaciones del Padre, que es interesante hablar de eso, ¿sí? Entonces él me dice: mire, ¿a qué se refiere la Biblia con esas operaciones? O sea, él quería ver otro punto de vista, ¿sí? No que no lo supiera al 100%. Entonces él me dice: entonces, ojo, me voy a parar ahí. Yo le pregunto a usted, no le voy a decir ahorita que usted me responda, solo medite usted. ¿Ya estudió ese parámetro bíblico cuando dice en 1 Corintios, habla los dones, te habla de los dones del ministerio y de las operaciones del Padre, ¿sí? Ya profundizó usted en qué son las operaciones del Padre, ¿sí? Entonces él se queda y me hace la pregunta. Entonces ahí está mi esposa testiga. Entonces digo yo, energema, la palabra operación en griego es energema, ¿sí? Que representa una energía. Entonces pero hay que saber explicar eso, ¿sí? Entonces le hablo y me dice: wow, pastor, usted me sorprende, usted es un erudito. No soy un erudito, es que solamente le tengo que decir: si me metí a ser un pastor, tengo que estudiar la Biblia, ¿sí? O sea, no puedo estar jugando a ser pastor, y no puedo estar jugando a querer interpretar lo que no tiene sentido en la interpretación de la palabra. A veces la gente interpreta la Biblia a su manera. Regla de hermenéutica y homilética: la Biblia se interpreta por sí sola, ¿sí? Después están su jugo, su salsa, la iluminación que Dios le pueda dar, pero revelación ya no hay, ¿sí? Eso es una enseñanza que la gente, usted lo oye con apóstoles de última generación y viejos, porque a veces yo lo va a oír de repente de mí, porque no se lo va a estar diciendo a cada rato, ¿sí? Lo digo una y otra vez, donde quiera que predico. Revelación ya no hay, el canon de revelación ya fue cerrado, ¿sí? La palabra ya fue revelada. Lo que existe es iluminación. Dios te va a iluminar. Estudiar la Biblia, disciplinate por lo menos estudiar la Biblia 1 hora diaria, te va a caer iluminación. Vas a empezar a entender lo que no entendés. Vas a, wow,
esto no lo había visto, y por 20 años que he sido criado. Sí, porque te empieza a caer la iluminación de la palabra, ¿sí? Entonces, por eso es que a lo largo de los años, por ejemplo, hacemos Santa Cena, y la gente toda la vida predica. Yo estuve en una iglesia donde por 8 años que estuvimos, el pastor toda la vida, porque yo recibí del Señor lo que también a vosotros, solo lo leían pero nunca explicaba el poder que conlleva la Santa Cena, ¿sí? Lo que llamamos Santa Cena, o lo que es el compartimiento del pan y del vino, ¿sí? Lo que en la iglesia católica se le conoce como la transustantación o la Santa Eucaristía, ¿sí? Entonces, no se explica el poder que hay en hacer esto en memoria de mí, dijo Jesús. Entonces, el problema es, miren, el ministro debe de enseñar, pero ¿qué va a enseñar si no tiene fundamento? Pero Pablo entonces le pone el fundamento a Timoteo y le dice, lo que has, miren, ya me perdí ustedes, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, o sea, también a otros. Entonces, voltea a ver al que tiene la par y dígale, ¿eres idóneo para enseñar? Pero no te voy a decir, y no quiero ofender a nadie acá, no estoy hablando de enseñar sus mañas, enseñar su carácter que tiene explosivo, que no muchito lo ayuda, esas sus actitudes feas que tiene. Estoy hablando general, no estoy hablando de nadie. Esas sus actitudes feas que trata a la gente como que cree que la gente ¿cómo es la cosa? Como que usted está contratando a la gente. Los pastores tratan a la gente como que la gente, ¿cómo explicar esto? Como que fueran nuestros empleados, ¿ves? Mire, disculpe, la gente no es empleada de nada. La gente está buscando de Dios, y como pastores nosotros tenemos que demostrar verdaderamente el amor de Dios en nuestra vida, ¿sí? O sea, a veces pasan estas cosas. Entonces, ¿es usted idóneo para enseñar? Hay otro punto, en el verso 3. Miren, en el verso 3, miren lo que dice Pablo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene un soldado? La disciplina espiritual del Espíritu en nuestra vida. O sea, el soldado tiene disciplina. Bueno, aquí está un hermano que estudió en una escuela de disciplina militar. Yo tengo tíos que son coroneles del ejército, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa eso? Los soldados tienen hay una palabra que rebota en ellos que se llama disciplina, ¿sí? Y la disciplina es constancia, la disciplina saca carácter en ti, la disciplina no es solo que tú haces algo hoy, disciplina es toda la vida. Entonces la disciplina es importante. Cuando el momento difícil llega, tienes que sacar el carácter en esa disciplina. Por eso hay algunos deportes, por ejemplo el taekwondo, mi deporte favorito por excelencia, lo practiqué desde niño, ¿sí? Entonces se recuerda que en las olimpiadas se le conoce como la disciplina del taekwondo. ¿Por qué es una disciplina? Porque obviamente el que llega a las olimpiadas tuvo que haber entrenado por años, ¿sí? Pero ojo, para entrenar, el proceso de entrenamiento de esa disciplina es muy rudo, ¿sí? De hecho el taekwondo es uno de los deportes más rudos que existen, o más difíciles en el entrenamiento, ¿sí? Entonces yo me recuerdo los exámenes para cambio de cinta, ¿sí? Eran bien complicados, máximo el maestro que teníamos, muy reconocido en Guatemala, mi maestro, ¿verdad? Por si alguien lo conoce por ahí, el Sensei Casali, ¿verdad? Héctor Casali. Sí, lo quería mucho, y me recuerdo que un tiempo que no pude pagar el gimnasio porque no tenía dinero para pagar, me becó en el gimnasio, ¿sí? Porque fui de los que comenzamos un grupo de cuates y para variar nunca nadie termina nada, ¿sí? Y yo hasta eso seguía adelante, ¿sí? Entonces él me dijo una vez, nunca se me olvida, cuando me entregó mi última cinta, me dijo, felicitaciones, nunca se me olvida, por perseverar. Porque él se dio cuenta que fui el único de muchos amiguitos que comenzamos, y todos tenían dinero, yo no tenía, y yo terminé. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque me recuerdo que en los exámenes, uno se era para cambio de cinta, desmayados, así que se quedan tirados. Pero algunos otros estábamos, ya sentíamos que ya no, tirar, y él gritaba así, ¡tengan carácter! ¿Sí? Y usted levantaba el ánimo y seguías hasta que terminaba. Entonces, la disciplina, hay que tener carácter. O sea, ahora pasémoslo al plano espiritual. Tú tienes que tener carácter cuando las cosas se pongan duras en tu iglesia, cuando las cosas se pongan duras en tu vida cristiana, cuando la batalla se ponga adversa. Tienes que tener carácter y disciplinado en la palabra de Dios. Disciplínate en leer la palabra, disciplínate en prepararte. Te voy a hacer una pregunta, no me respondas. ¿Cuántos tienen disciplina de lectura y aprendizaje y estudio de la palabra todos los días? No me digan amén.
que agarra la Biblia, agarra su cuaderno y se pone a escribir y dice, le voy a dedicar al Señor, y empiezo a leer. ¿Cuál es tu disciplina? Entonces, no vamos a madurar hasta que no seamos disciplinados. No podemos tomar estatura hasta que no seamos disciplinados. Estoy hablando a nivel de gente y a nivel de pastores. Los pastores quieren tener revelación, quieren tener una palabra sobrenatural. Y yo te voy a decir una cosa. En primer lugar, el mensaje de Cristo es sencillo. Dígame qué de complicado tenía el mensaje de Jesucristo. Aunque el mensaje de Jesús obviamente tiene niveles de revelaciones profundas. Ya te expliqué qué era revelación, pero lo digo para que no están explicando a todo el mundo en las redes, ¿sí? Pero aunque el mensaje de Cristo tiene profundidades, el mensaje de Jesús era un mensaje simple. Un sembrador salió a sembrar. Dígame qué de difícil tiene eso de entenderlo. ¿Para que no está? Dígame qué complicado el mensaje de Jesús, ¿verdad? El reino de los cielos es parecido a una red barredera que se tiró en el mar y que salió, pescó todo tipo de cosas, dice, de peces o animales, como usted quiere llamar, en el mar. Dígame que hasta usted ya solo con empezarlo a leer, usted ya se empieza a imaginar la red. Un sembrador salió a sembrar. Usted se imagina a un hombre entre surcos empezando a sembrar. Está bien fácil. O sea, la palabra de Dios es simple. Nosotros somos los que complicamos el mensaje de Cristo. Porque nos enseñaron torpemente que hay que tener una revelación o hay que pegar un bombazo, dicen unos por ahí, ¿sí? No, hermano, el bombazo en sí es que tú entiendas lo que es tan simple. Trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo. Ese es un bombazo. ¿Dónde está tu revelación ahí? Ese es un bombazo fácil de entender, ¿sí? Trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo. Entonces, si tú eres alguien que pelea con todo el mundo, si tú eres alguien que te cae mal todo el mundo, tienes un problema. Ajusta tu carácter y crece. Pero trata al que tienes a la par como te gustaría que te trataran. Pues uno de los motivos siempre salude a la gente, salúdela con sinceridad. No salude solo porque, ay, el pastor, si no, el pastor se no, salúdelo. Haga la diferencia. Yo siempre lo enseñé en el liderazgo, por años lo enseñé. Por años he enseñado a la gente, digo, si no te saludan, ve y saluda tú. Cambia la condición. Ay, ya no llegué a esa iglesia. ¿Y por qué no llegó, hermano? Ay, no. Y después se encuentra la hermana. Es que allá no saludaba. Pues salude usted. Haga la diferencia usted. Cambie la manera de ser de un lugar. Cámbielo. Entre usted. Aquí nadie saluda. Pues aquí llegó el que sí saluda a todos. ¿Verdad? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. De repente mañana dice, ay, hermano, qué pena decir, saludemos nosotros también. Porque la gente no es así. No, vistes que llegó alguien nuevo, nadie le habló. Ve tú, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, bienvenido, qué gusto. Sé diferente, o sea, es parte, miren, de la disciplina. O sea, una disciplina en nuestra vida es que debiéramos de bendecir la vida de la gente todos los días. Propóngase bendecir a alguien. Todos los días propóngase hacer un cambio. Todos los días propóngase ser de luz y bendición en la vida de alguien. Una persona. Amén. Haga la obra. Porque la gente fue llamado, pero la gente no hace la obra. La gente solo quiere que le den de una vez un púlpito. Y que con altar, con bocinas, con luces. Eso es lo que todo el mundo quiere que le den. Pues le tengo una noticia. Para brincar hasta acá son años de trayectoria. No solo de trayectoria para poder hacerlo, de preparación de la palabra. Por eso bendigo a mi expastora y le decía a mi esposa, lo bendigo al pastor Eddie, lo bendigo. ¿Por qué? Porque me tuvo sentado casi 10 años haciéndole sus temas, ¿sí? Y en algún momento en mi mente torpe decía, ya estoy harto, ya me quiero ir de aquí, ya no quiero. Pero no entendí que el que estaba creciendo era yo. Porque ahora la palabra para mí es mi pan de cada día, ¿me explico? Y ahora me doy el lujo de que me hacen preguntas y las puedo responder. ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera pasado de una vez, me hubieran brincado al lugar? No supiera nada, hermano, fuera un ignorante con púlpito, un ignorante con micrófono, un ignorante con Google. Mira, ahí está mi esposa. ¿Dónde está la pastora? Mira, ella le puede dar fe. Yo jamás uso Google para hacer un mensaje, ¿sí? Ni me interesa usarlo. Lo único feo era que me encantaba que la Biblia Igor o Spa, no sé cómo se dice, que está en la computadora es mejor, pero en el iPad la compré y sí es una lata, es una Biblia fea, deberían de arreglarla. No funciona como funciona la computadora. Yo hace años que ya no uso computadora, pero eso sí me encantaba. Por eso a veces uso concordancias, porque que acá no las puedo usar. Es lo único malo que sí tiene iPad, debería tener buenas concordancias, aplicaciones con concordancias. Pero de ahí
Yo le voy a decir una cosa, yo no uso Google, a mí discúlpenme, a mí no me pone a temblar que me digan, el tema es tal cosa, no hermano, porque le decía yo, por durante más de 17 años he vivido estudiando la palabra, ¿sí? Y la palabra es lo único que te va a ayudar a poder proyectar tu vida verdaderamente, a poder enseñar. Entonces, yo no entiendo cómo hay pastores que a veces lo invitan a predicar y vos, ¿qué onda? Le digo a unos amigos pastores, ay, no sé qué predicar hoy, vos. Eso significa no lees la palabra, no tienes intimidad con Dios, no la estudias. ¿Cómo te va a dar miedo predicar que te inviten a predicar? Si es de lo que vivimos. Soy preparado para toda buena obra. Usted, de verdad, ¿sabe qué? Y lo digo con mucha humildad, que parezca arrogante. Estábamos sentados unos meses antes de que el Señor nos llamara y salimos de la iglesia donde estuvimos. Y el pastor llamó a todo el liderazgo. Habían como 150 líderes, ¿sí? Y el pastor empezó a dar un discipulado. Yo estaba sentado, yo ya estaba así como que ya me iba casi, ¿sí? Ya casi me tocaban las mañanitas las golondrinas porque me iba, ¿sí? Y la pastora, la esposa de él, el pastor de repente así, él era muy así, con un temperamento así muy entre sanguíneo el cuate y un poco, no sé, colérico el cuate. Entonces, así de repente le cae la unción grosera. ¿Quién aquí tiene la capacidad de predicar cualquier mensaje? Ahorita le doy cualquier bosquejo y lo predica. Y la pastora me voltea a ver y me dice, yo sé que tú podrías hacerlo, eres el único que podría hacerlo, la esposa de él. Y yo pues me quedé callado, pero realmente entre mí dije, yo lo puedo hacer. O sea, dígame qué predique y yo predico lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, pero eso no es de un día para otro, no sé si me explico. O sea, si lo dijera de un día para otro, suena arrogante. No, hermano, eso lleva, ahora lo que no le cuento, que pasé 10 años sentado, ¿sí? Mientras otros yo miraba, entre comillas, que crecían, que iban a predicar a muchos lugares, yo estaba aprendiendo lo profético, estaba sentado. Cuando llegaban profetas yo tenía que andar atrás de ellos, y a veces en mi ignorancia, tenga cuidado, a veces deje que Dios lo procese mejor. Porque en mi ignorancia, ¿sabe qué decía yo? Ese pastor que mala onda, se me pone a la par del profeta, ya me aburrí. Y peor si llegaba un profeta y le profetizaba a las 300 personas que hay en la iglesia. A veces yo terminaba más cansado junto con el profeta, porque parado ya a la par, y que así te dice, así a veces. Pero hoy entiendo que Dios lo que me está diciendo es, estás siendo capacitado, estás aprendiendo y tienes que ser humilde y quedarte callado. Sigue aprendiendo. Entonces yo me quedaba ahí, hermano, ahí atrás. Ahí está mi esposa de testigar, ella sabe que es real lo que le estoy contando. Pero ahora tengo la capacidad. Estuve viendo un video, yo le dije a algunos en una actividad, tuvimos una vigilia el fin de semana. Digo yo, estuve viendo una actividad, por ejemplo, nosotros hacemos escuela profética. Y en escuela profética, lo que más me encanta es el tiempo de las preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Y sabe qué? Ahí está mi esposa de testiga. La escuela más grande profética que tenemos es en San Luis Potosí, con más o menos 200 alumnos. Le voy a enseñar las fotos para que miren que no le estoy dando mentiras. Bueno, pastora Manuel estuvieron con nosotros allá en la escuela profética. Y no es mentira, no es verdad. Y ustedes estuvieron cuando bombardearon con no sé cuántas preguntas cuando terminaron los módulos y se dieron cuenta. Ahora, ojo, no estoy jactándome, lo que estoy diciendo es, una cosa es que usted responda una pregunta y deja a la gente más confundida, y otra cosa es que usted deje una pregunta aclarada, ¿sí? Yo estaba un profeta X en la televisión hace unos días, hace 3-4 días, y se metió así como que no voy a profetizar, sino voy a hacer preguntas del ministerio profético. Y empezó a dar preguntas, pero sus preguntas eran muy vagas, o sea, el cuate es profeta de oficio, ¿sí? Y es muy reconocido por el don de ciencia que usa, pero su fundamento o sea, no tiene una unción magisterial para poder responder una pregunta sólida y dejarte claro con lo que estás preguntando, ¿sí? Sino sus respuestas son muy ambiguas. Entonces, eso solamente se hace con la disciplina que tú tengas de la preparación de tu vida. Vamos al verso 5 del que estamos leyendo, por favor. Y también el que lucha como atleta, dice el apóstol Pablo, no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿sí? Miren, si no luchan legítimamente, un atleta, miren las alegorías que hace Pablo, pues. Un atleta dice ser determinado, sacrificado, abandonar tu confort. O sea, una de las características de un verdadero atleta, estoy hablando para poder, yo hago la alegoría de lo que Pablo usa, pero me paso al plano de la madurez. Para poder llegar a la madurez tienes que, miren, ser determinado en todos los ámbitos de tu vida. Vas a dejar la idolatría de tu casa, la vas a dejar. Porque hay gente que llega a la iglesia, pero sigue teniendo la idolatría metida en su casa, ¿sí? Y la idolatría, entiéndase desde lo que usted quiere entender, desde lo que le parezca a usted muy abusivo, grosero, una imagen, hasta que usted idolatra a sus hijos, idolatra a su esposo, idolatra su trabajo, idolatra su casa.
Tenía un hermano por ahí que un tiempo que anduvo así menos frío. No iba a la iglesia porque no quería que la casa se quedara sola, imagínense. Pensaba que se iban a robar la casa. Que tal vez iban a entrar a robar, es posible, pero que se roben la casa no lo creo. Solo aquellas casas de Estados Unidos que se pueden remolcar y llevar, pero eso no creo que pase, es muy fácil, ¿sí? Porque es toda una logística para llevarse una casa de un lugar a otro, de ese tipo de casas. Entonces, imagínense, ser determinado. Es usted y yo determinados. Somos determinados en Cristo Jesús. ¿Determinados en qué aspecto? Determinados en nuestra santidad, determinados en nuestra búsqueda, determinados en nuestros pensamientos. Es que la determinación abarca mucho. ¿Cómo son sus pensamientos en este momento en su vida? Determinado. Si usted es hombre y tiene una debilidad, sea determinado en sus pensamientos. Ay, esa hermana, ay, qué guapa está la hermana. Sea determinado, hombre, bloquee. Usted tiene la capacidad de bloquear esa área de su mente, ¿sabe usted? Usted tiene esa capacidad. El problema es que usted no quiere hacerlo. Usted tiene esa capacidad. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay otra frase que dice, ¿cómo es que dice? Se me olvidó. Pero no me dejaré dominar por ellos, dice Pablo. Cosas que lo que nos da a entender es que usted va a tener ataques a su mente, a su corazón. Pero Dios le va a dar la fuerza para poderse dominar. Entonces esto tiene que ver determinado. Mire, sacrificados, un atleta sacrificado. Le pregunto a usted, ¿cuáles son los sacrificios de esta semana en la búsqueda de Dios con usted? Medite. ¿Cuál fue el mayor sacrificio? Hermano, mira, me costó llegar al trabajo el día martes, el miércoles, etcétera. Pero mire, como pude, me postré, me puse a orar. Mire, me costó porque estaba muy cansado. Pero eso es sacrificio. Vigilar es un sacrificio, ayunar es un sacrificio, leer la palabra para algunos es un sacrificio. Entonces el problema, la gente empieza a leer la Biblia y le da sueño, pero está viendo el fútbol, está viendo el box, no tiene sueño. ¿Por qué? Porque es un ataque que viene a tu vida. Entonces hay que tener sacrificio en muchos aspectos de su vida. Tenemos que sacrificar muchas áreas de nuestra vida. Mire, cuando comenzamos nosotros verdaderamente a servir al Señor en una iglesia, no le voy a dar el nombre, pero una iglesia que quedaba lejos, hermano, nos levantamos a mí me encantó el servicio de las 7 de la mañana, ¿sí? Hoy la gente no va a esos servicios ni quiere saber nada de esos servicios, ¿sí? Yo comencé haciendo los servicios de las 7, nadie llegó porque todo el mundo llegaban unos con sueño, otros llegaban tarde, cuando ya casi estábamos despidiéndonos, ¿verdad? Porque la gente no quiere sacrificar nada. Yo le dije a mis propios hijos, le dije, miren, ustedes sacrifican este domingo, no me interesa que se levanten de lunes a viernes para ir al colegio, los que van todavía, se levantan y van a servir. Este es el tiempo de que usted le entreguen a Dios de su servicio, ¿sí? Es lo mínimo que pueden hacer de lo tanto que Dios nos da todo cada año, cada día, ¿sí? Entonces, todos queremos que Dios nos dé, pero no queremos sacrificar nada. Llámese lo que usted quiera, desde las ofrendas hasta su tiempo, hasta su sueño, hasta todo lo que usted quiera. Es que qué lejos queda. ¿Ya quién quiere que la iglesia quede a vuelta a su casa? Y la que está a la vuelta a su casa, es que qué fea esa iglesia, la vera que... No, hermano, no quiere nada. O sea, el problema no es ni la iglesia, ni el problema somos nosotros a veces. Entonces, para poder madurar, tenemos que tener otro punto, abandonar tu confort. Miren, un atleta. Aquí tenemos, por ejemplo, a la hija de Claudita, que ella practica natación, pero a nivel de competencia, ¿sí? No de natación de que me voy a chapotear de vez en cuando, sino entrena todos los días, está a las 5 de la mañana entrenando en la piscina. Se sale de la piscina, se va a estudiar al colegio, sale del colegio y se vuelve a ir a la piscina otra vez en la tarde, y etcétera, etcétera. Eso es un sacrificio, ¿me explico? Eso es, mire, abandonas tu confort. ¿Sabe una cosa? Usted y yo nos acomodamos donde estamos. Ahorita, ahí como está, ya está acomodado usted. Ahorita le digo, párese. Algunos que les va, como que necesitan un poquito de flushing, ¿sí? Porque necesitan así que están engrasados. La gracia también estaba, ya me había acomodado. O sea, la gente se acomoda en la vida natural, se acomoda en la vida espiritual. Entonces, por eso la gente no logra madurar, ¿me explico? La maduración de la vida del cristiano, madurar en nuestra mente, en nuestro corazón, tiene que llevar estos elementos en nuestra vida. Abandona tu confort, abandona lo que te gusta. Pero si te invito a una cena gratis, ahí sí vas. Te invito a almorzar al mejor restaurante, yo no sé cómo le haces, pero ahí sí estás puntual. Hasta me estás llamando, pastor, ya viene, ¿verdad, pastor? Si me dices, no se le va a olvidar que me dijo a la media cancha y yo ya me entré y ya pedí, ¿verdad? O sea,
Yo ya estoy aquí, así como dice, ojalá no se me deje aquí. No, está bien, pero también tienes que entregar esas características en tu vida espiritual, en tu vida personal. Hay gente, mire, al del diligente, al que trabaja, Dios lo ayuda, ¿sí? Hay un dicho por ahí que dice que madruga Dios lo ayuda, ese no está en la Biblia, ¿sí? Pero sí está el que dice al diligente, al hombre diligente, Dios prosperará, ¿sí? O sea, aquel que trabaja, Dios lo va a prosperar. Ahora, hay procesos en la vida de la gente. Hay gente que me pregunta, mire, pero ¿por qué? Si mira, tienes que entender, hay procesos en tu vida. Y yo quiero ser muy enfático con la gente, porque hay gente que nos ve, y un día me escribió una persona y me hizo una pregunta así, y me dice, yo busco a Dios, yo estoy buscando al Señor, pero no me sale trabajo, estoy buscando a Dios y los negocios no me dan, estoy buscando, bueno, pero ¿cómo fue tu vida de aquí, de a 10 años atrás o 5 años? No, viví una vida personal. No pretendas que Dios te va a solventar tu vida en 6 semanas. No lo pretendas, porque a lo mejor Dios te estuvo hablando toda tu vida, ¿me explico? Ahora, que te va a solventar, te la va a solventar. Que vas a ver milagros, los vas a ver. Que te va a ayudar, te va a ayudar. Pero no pretendas que Dios solvente tu vida en 6 semanas y en 2 meses, porque no va a funcionar así. O sea, no busquemos a Dios por lo que nos pueda dar, sino busquémoslo por lo que Él es. ¿Me explico? Pues acá hay gente de testimonio. Por ejemplo, Edgar, el profeta Edgar es un testimonio. Y yo le digo la profeta Mari, pero también la doctora Mari. ¿Eso es un testimonio de Dios o no? Que de la nada Dios te puede levantar. Pero es un proceso, ¿me explico? Donde Dios prueba tu corazón, prueba tu fe, prueba tu determinación, prueba tu consistencia, prueba muchas áreas de tu vida. Entonces tú quieres prosperar, pero no quieres permanecer en lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces la gente se confunde mucho. Y Nubia enseñó lo de la viuda. Yo creo que todavía quería decir más, porque hay muchas cosas que decir de eso, ¿sí? Sobre el dar, hay muchas cosas que tengo que decir del dar. Usted quiere tener y usted quiere que Dios le haga abundar, hay principios. Yo no le voy a hablar ahorita ni de manipular, porque de eso están llenas las iglesias. Por eso la gente se endurece su corazón, porque los han manipulado tanto para dar, que ahora que tiene que dar, usted no quiere dar. Ahora, usted practique principios que están en la palabra. Ahí no va a haber falla en usted. Usted practique los principios. Si no quiere pactar, porque las iglesias hoy hacen pacto de no sé qué, no sé cuánto, que ofrenda. Está bien, yo respeto, porque es la manera como los pastores tenemos que a veces desarrollar y alcanzar. Muchas iglesias en la edad de niño que yo vi crecer, se construyeron vendiendo tostadas, chuchitos, tamales y ofrendas de bendición, proyecto proterreno, era la palabra que se usaba, ¿verdad? Hermanos, y yo miraba a mis pastores. Bueno, no tuve muchos pastores, la verdad, solo he tenido en mi vida, realmente he tenido 2, 3 pastores, ¿sí? Pero estoy hablando de mis pastores viejos, los viejos verdaderos. Así que, hermanos lindos, ahí se recuerdan de la ofrenda proterreno para este mes. Los que hicieron su pacto, o sea, obviamente, el pastor tiene que estar diciendo a la gente, mano, acuérdense que usted prometió dar tanto, pues, que la gente se hace loco en ese sentido, ¿verdad? Entonces ahí están los pastores, hermanos, se recuerdan de la ofrenda, por favor, los que hicieron su promesa. Está bien, yo entiendo que es la manera como la iglesia tiene que desafiarse. La fraternidad que está aquí enfrente, que es una de las iglesias más grandes de Guatemala, no fue construida solamente porque alguien la sembró. La gente dio sus ofrendas y se construyó una iglesia muy preciosa, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiero decir? Pero tenga cuidado de que se quede en su confort y no salga de esa área, porque luego hay gente que no sale de ahí. Estoy bien así como estoy, hermano, porque un día me lastimaron. No, estás mal, tienes que salir. Mira otro punto, el punto número 6 habla de un labrador, ¿sí? El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Mire eso, pues. Entonces dice el labrador, el trabajo duro, resistente y paciente. El labrador primero trabaja la tierra, ¿sí? Resiste el sol. Por ejemplo, aquellos que saben de lo que es la siembra. ¿Quién me dijo aquí que era agrónomo? Tú eres agrónomo, ¿verdad? Tú sabes, yo trabajé con ingenieros agrónomos también, evaluación de proyectos. Entonces, para sembrar la tierra es un proceso, ¿me explico? Y el que es agricultor, hablemos de un agricultor así tan frío, siembra, empieza a trabajar la tierra, puede empezar a trabajar desde las 7 de la mañana y le pueden dar las 2 de la tarde cuando está el sol, y él tiene que seguir trabajando. Entonces, un sol ardiente, está sudando. Los verdaderos agricultores, y va almorzando. Algunos, si bien les va, almuerzan ahí por las 2, si no, algunos no almuerzan. Pero ¿qué le quiero yo decir? Pero miren,
Por eso le puse este punto acá. Mire, trabajo duro, resistencia y paciente. Porque bueno, ya sembré, pero y la pregunta es si ¿qué? ¿Le va a brotar la milpa en 20 horas? ¿Cuánto es un proceso más o menos? 3 meses para empezar a cosechar. Va, imagínate. Entonces tienes que sentarte y ahora ser paciente, ¿verdad? A esperar. Por eso la Biblia se recuerda a lo que dice la profeta allá atrás. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé. Paciente esperé. La gente espera desesperadamente, espera. Y es una falla del cristiano. Yo quiero que, usted quiere crecer desesperado. Usted, es que yo quiero ser líder, es que yo quiero que me ponga a servir. Póngame a servir, pastor, pero no. Y mire, hermano, yo no lo voy a poner a servir rápidamente. Porque lo primero es que usted tiene que lograr procesar lo que Dios quiere para su vida. La gente a veces, mire, yo tengo gente. ¿Dónde está hermana Norita? ¿Dónde está? Allá atrás está la pastora Norita, ¿verdad? Pastora Norita un día, pastor, póngame a servir. No, mi mamita, tú tienes que primero desintoxicarte donde venís. Porque donde venía de un lugar donde parecía que era la esposa de Adolf Hitler. ¿Cómo es? Adolf Hitler. No le voy a decir el nombre, ni voy a decir el nombre, ¿verdad? Ya nadie la conoce a él. Entonces, imagínate que te trataban como Adolf Hitler. Ella pensó que yo también le iba a tratar igual, ¿verdad? ¡Ay! ¿Verdad? Venga para acá, ya. No, tiene que entender que es un proceso, ¿sí? Se desintoxica de lo que le implantaron. Que no todo es malo, porque hay cosas, si ella servirá, es una buena señora, tiene que servir. Porque todos tenemos que servir. Pero usted tiene que desintoxicarse de lo que usted trae. Porque todos traemos siempre más de algo que Dios no quiere que caminemos en ese algo. Por eso Dios hace movimientos, ¿sí? Por eso Dios cambia movimientos en nuestra vida. Nos pasa de un lugar a otro. No porque el lugar que está, aunque sí hay lugares peores, hermano, hay lugares donde las cosas no están bien. Hay pecados, hay un montón de casos. Porque la iglesia van a ver, pero hay cosas muy drásticas. Pero hay lugares donde dice, no, se acabó tu tiempo porque yo te quiero que tú crezcas en esta área, ¿sí? Y por eso te mueve. No porque seamos el mejor pastor del mundo. No, no existe el mejor pastor. Todos nos equivocamos. Todos fallamos. Pero en la madurez, miren, la madurez tiene que ver con esta característica, ¿sí? Usted tiene que ser un labrador de la tierra, un labrador, un trabajador que sea paciente en lo que Dios está haciendo con usted. Así madura la gente, ¿verdad? Es como que usted compra una penca de bananos verdes. Yo me lo quiero comer. Es que está duro ese banano, no quiero que... No, tiene que esperar que madure, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que hace la gente, le pone prensa, los envuelve, ¿verdad? O aguacates, lo que usted quiera. Si los compra duros, va a esperar que tengan que madurar, ¿sí? Entonces tiene que ser muy cuidadoso. Mire, después en el verso 15, Pablo habla del obrero. Mire, vamos hasta el 15, por favor. Y Pablo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? Bueno, entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo usa usted la palabra? ¿Cómo está su capacidad de palabra? ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Sabe cuáles son? ¿Y qué significan los 5? ¿Cuál es los 5 nombres de los 5 libros de la Biblia? ¿Qué significa cada libro? ¿Sí? Génesis, ¿qué significa? Éxodo, ¿qué significa? Números, ¿qué significa? ¿Cuál es el otro? Ayúdeme. ¿Qué significa Levítico? ¿Qué significa Deuteronomio? O sea, todas esas cosas. Bueno, ¿cuál es? Ahí está panorama bíblico. Aquí está la teóloga, la licenciada ahorita. O sea, entonces, ¿qué significa? O sea, ¿sabe usted qué significa eso? Usa bien la palabra de verdad. O sea, ¿cómo utiliza usted la palabra? O sea, la madurez, hermano, no solo tiene que ver con venir a la iglesia, no solo tiene que ver con servicio. El servicio no santifica a nadie. Usted puede servir y ser un gran carnalote. El servicio no te va a santificar. La gente cree que porque está sirviendo ya está santo, ya está inmaculado, o ya tiene una... El servicio no santifica nada. Por eso es que usted ve gente sirviendo con muchas malas actitudes. Yo conocí a una hermana que daba cursos de liberación del alma, de sanidad del alma, pero la tipa arrogante y soberbia. Disculpe, hermano, no me cabe en la mente que esa hermana que sane el alma, que sane el corazón, que eche fuera demonios, sea soberbia y sea arrogante. No me cabe en la mente. Que si yo estoy sanando y liberando, yo tengo que ser un ejemplo de alguien que pasó por ese proceso, ¿me explico? Como dijo el apóstol Pablo, yo antes perseguía a la iglesia, ¿verdad? Y ahora me catalogo como un abortivo, porque él se sentía indigno de lo que había hecho, pero hoy él fundamentaba, pero él lo hablaba de esa manera. Pero ahora él había llegado a un nivel donde él había entendido que lo que Dios lo había llamado. Entonces, mire pues, un obrero
Tienes que prepararte para lo que te llamaron. Estudia, prepárate. Sé competente en lo que Dios te llamó a hacer. ¿Quieres ser un líder? Pues comienza a estudiar la palabra. ¿Quieres ser un pastor? Comienza a estudiar la palabra. ¿Quieres ser un profeta? Léete todos los libros de profetismo, ve a las escuelas proféticas, siéntate a aprender hasta que llegue el momento en el que el Señor te va a levantar y te va a empezar a usar. ¿Sabes una cosa? Dios es el que determina cuándo te va a usar. Entre el determina cuándo te va a usar delegado para una asignación específica, no quiere decir que no te va a usar nunca. Tú puedes orar, puedes venir a orar por la gente, puedes decir, pastor, mire, ¿será que puedo orar por el hermano? Es que el Señor me hizo sentir, con mucho gusto, hermano. Pero tienes que aprender a someterte, a sujetarte. O sea, la gente no le gusta someterse ni sujetarse a nadie. Si tienes problemas para sujetarte, hay una falla en ti. Porque tenemos que aprender a sujetarnos. Luego viene el tiempo, por eso Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, ¿sí? ¿Se recuerdan? En Hebreos es que se escribe, ¿verdad? Hablaba como niño. Mas ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Ayúdenme. Es 1 Corintios. Hablaba como niño. ¿Hablaba? Como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, ¿qué es lo que era de niño? Va, ok, quiere decir, hablaba, juzgaba, pensaba, o sea, hay etapas donde usted piensa como niño. Ay, de plano el pastor lo está diciendo porque yo veo. No, me estoy diciendo por usted, hermano, así predico yo. Miren mis mensajes y va a ver. Den un aplauso al Señor. Pero ese es el pensamiento del niño, ¿sí? Ahora, me voy a subir a un escalón más. Hablemos de los pastores. Los pastores que creen que la gente, que no nos debemos a la gente. Pues le tengo una mala noticia. Si Dios me llamó porque me debo por la gente, ¿me explico? Ahí está la primera falla. Como yo ya tengo otro nivel, hermano, por favor, que mi secretaria, deje de tonteras. ¿Sabe qué me dijo un pastor un día que tiene una iglesia bien grande? Mira vos, me dijo eso de cuentos que no te puedo atender, esas son puras mentiras. No me lo dijo con esas palabras. Tampoco me dijo malas palabras, pero sí me dijo algo bien fuerte. Son como quien dice, son casacas. En buen chapín, en el lenguaje coloquial chapín, ¿sí? Porque cuando yo me interesa a alguien, a ver si no estoy sentado yo ahí a ver si no te llama alguien como pastor, hermano Jorgito, vaya, hermano Jorgito ya pastor, ya te estoy profetizando. ¿Será que me puedes atender, hermano? Yo vivo aquí en el Milagro. Bueno, estoy ocupado, hermano. Colgás y te entra otra llamada. Hermano Jorgito, véngase a Plaza Fontavera, le tengo un su diezmo de unos sus 20,000 que viene que ahorita llego, hermano, no se preocupe. ¿Por qué? Porque uno le ofrecieron algo y el otro no ofrecía nada. Pues tenga cuidado con su corazón, como pastor. A los que sí me dan bastante los atiendo, a los que no me dan nada no les pongo con no. ¿Dónde están acá? Allá está, ¿dónde está la pastora Dora la exploradora? Le digo yo, ¿dónde está Dorita? Por ahí está. Aquí está saliendo a la Dorita, le agarramos cuando no teníamos que agarrar. No, ¿por qué le hablo a Dorita? Dorita tiene un montón, mire, ella trabaja con un montón de gente de la calle, pues así, para que se diga, para que usted me entienda, ¿sí? Y ellos ahí tienen, a mí me gustan sus actividades cuando me invitan, ¿verdad? Tienen ahí a la gente, atienden a todos por igual, ¿sí? Y nosotros somos igual, aquí, aunque alguien me diga un día, a mí no me atendió el pastor, no se ha creído. Ahora sí le voy a decir una cosa, yo lo que no, que es que soy choco, ¿eh? Y yo de repente no lo voy a ver en algún lugar un día, y usted va a decir, este pastor no me habló, hábleme usted mejor, porque yo a veces no miro a la gente, ¿sí? Mi esposa la que dice, mi amor, se llama el hermano, ya, mi amor, yo no lo vi, ¿sí? De verdad, si algo tenga por seguro que mi esposa lo sabe, es que yo soy fisgón, ¿sí? Esa es la hermana que llega. No me interesa, llegando en otro rollo, de verdad se lo digo, en serio, ¿sí? Ella la que es el amor, es la hermana que está allá. Yo no me doy cuenta. Si no la vieron un día, por favor, o no lo veo y no lo saludo, hábleme usted mejor, por favor, porque lo más seguro es que yo no lo vea. A veces estaba mi mamá sentada en un restaurante con mi tío, yo llegaba a pedir y estaba así, salía, y hasta que ahí me iba, me hablaban y se reían, como dice, no me veo. Yo tengo esa falla desde que soy niño, ¿sí? No soy así muy que esté viendo, así como delirio de persecución, ¿quién está acá? No soy así. Pero ¿sabe por qué me hizo Dios así? Me hizo por muchas razones. Un día llegamos con mi esposa a orar por uno que fue ex fiscal de la nación. Y como soy así como le digo, ni coco le puse, entré, oré. Cuando ya terminé de orar, vi la foto y ya sabía quién era. Si lo miro antes, tal vez no le puedo dar la palabra que le digo, ¿sí? Entonces es algo que Dios me dio, así soy yo. Mi esposa es mi complemento en esa área. Entonces yo digo, no predico así por nadie. Ahora, otro punto, para ir terminando casi. Bueno, del 20 al 21. Mire Pablo lo que dice, que qué lindo Pablo hace unas alegorías tan nada que ver, porque está hablando, comienza como un soldado. Entonces, mire, pero en una casa grande, repita conmigo, casa grande.
no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno... 2:20, siempre en 2 Timoteo, solo que estoy en el 20. Unos para honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumentos para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena, ¿qué? Ok, mire, estamos de 20, un utensilio. Si servimos para lo que Dios nos estableció, no para lo que yo quiero. O sea, Dios te hizo un diseño. Y en ese diseño tú vas a operar como Dios quiere, no como tú quieres. Entonces, ahí se usa ahí me gusta poner aquel video del payaso, ¿sí? Del payaso que quería ser trapecista. ¿Se recuerda la canción de Marcos Vidal? Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en el fondo un violín que sonaba más o menos. Me fascina esa canción, porque alguna vez, venía aquí al frente Samuelito, hacerme allá a fondo. ¿Sabe por qué? Porque alguna vez yo me sentí como ese payaso, ¿sí? Yo quería ser trapecista, pero tal vez era payaso, ¿sí? Y no es que sea muy payaso, no soy bueno ni para contar chistes. Sino estoy hablando de la historia del payaso, ¿sí? Que él quería ser trapecista, pero no se dio cuenta que el circo se mantenía porque él era el que mantenía el circo con sus chistes. Pero él quería ser trapecista porque él dice que soñaba con las ovaciones que le hacían a los trapecistas, ¿sí? Cuando hacían, eso era lo que él quería. Tenga cuidado, Dios lo escogió como un instrumento para la gloria de él, no para la gloria de usted. Entonces, la madurez tiene que ver con aceptar lo que Dios quiere que yo haga, no con lo que yo quiero hacer conmigo mismo. Dios te hizo como un utensilio de madera. ¿Te puedes sentir simple? ¿O crees que la gente te hace sentir simple? No, te hizo con un modelo específico, te hizo así. ¿Por qué? Porque Dios sabe que así vas a funcionar. Pero tú quieres ser una cuchara de oro, ¿sí? Y a las cucharas de oro Dios las escogió también para una función específica. Entonces, en el cuerpo de Cristo habemos diversidad de ministros, diversidad de líderes, diversidad de personas, y cada uno Dios lo escogió con un modelo, un diseño específico. No te menosprecies jamás por lo que eres o por lo que Dios te hizo. No te menosprecies jamás por lo que estás pasando. Lo que estás pasando en la madurez de Cristo si permaneces, vas a madurar y no es para siempre lo que estás pasando. No se llora toda la vida, no se sufre toda la vida, no hay escasez toda la vida. Si permaneces en Cristo, sí. Si eres fiel con Él, claro que no vas a vivir así. Bueno, Nubia utilizó lo de la viuda que a mí me gusta y lo voy a amarrar antes de terminar. Vamos al 24, ¿sí? Y ya entro con lo de la viuda y terminamos. 24, porque el siervo, siempre en 2 Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Repita conmigo, el siervo es amable con todos. Otra vez, el siervo es el que sirve y es amable con todos. Apto para enseñar. Pero quiero que me ayude a leer ese pedacito que está ahí, coma. ¿Qué dice? Sufrido. Entonces, usted quiere ser siervo de Dios, pero no quiere sufrir. No va a madurar jamás, discúlpeme. La característica de los siervos es que sufrimos. Lloramos solos. Lloramos en la soledad de nuestra habitación, si es que tenemos. Porque algunos lloraron en la soledad donde no, ni de tu casa. ¿Te recuerdas, Edgar? Nunca se me olvida tu testimonio, me lo sé de memoria. Te has guardado porque persististe, porque dijiste un día, yo voy a obedecer a Dios. Pero quiere madurez, pero no quiere pasar por los procesos que conllevan la madurez. Iglesia, pues creo que hay muchas fallas dentro del cuerpo de Cristo porque están colocando a ministros solo por lo bien que tocan, ¿sí? Pero nunca se sentaron a ver qué clavos puede tener. Por lo bien, así que predica ese cuate, es un excelente motivador de la ofrenda. Vení, hijo, predicate vos sobre las ofrendas, no conocí su intención. El obispo Bill Hamon, el profeta Bill Hamon, él enseña sobre las 10 M's del ministerio profético, ¿sí? Que sería interesante preparar un mensaje no solo para el ministerio profético, sino para cualquier ministerio, ¿sí? El manejo del dinero, tu matrimonio, tu ministerio.
Y maneja las 10 es increíble, que todo tiene que ver con tu carácter, ¿sí? Tu masculinidad, obviamente, pues él en ese momento lo hizo pensando en un ministerio general, pero está hablando de tu sexualidad, de todo, las áreas de tu vida tienen que ser manejadas con cuidado. Entonces, cuando nosotros vemos la madurez, aquel que quiere llegar a madurar, tiene que entender, hermano, que tiene que tener ciertas características que Pablo usó: un ministro competente, un soldado, un atleta, un labrador, un obrero, un utensilio, un esclavo. Si se dan cuenta, cada uno dice: un esclavo recibe órdenes y es hacer nuestra tarea, no discute. ¿Qué es lo que se dice en el ejército? ¿Cómo es? Una orden se cumple, no se discute. Sí, mi señor, ¿verdad? Y nada de que mires que ahorita no tengo ganas, porque no, se cumple. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo está su moral, soldado? Alta, muy alta, como es mi deber mantenerla, ¿sí? O sea, no, tengo familiares que son militares, ustedes, ¿sí? Y hay otras más que no puedo decir acá. ¿Verdad? Otras más pesadas que no puedo decir acá, ¿sí? En el ejército la fibra es permitida, ¿qué? La plancha es castigada, dicen algunos, ¿sí? Bueno, pues en la vida cristiana es lo mismo. Usted tiene que aprender a que se sufre. En la vida cristiana sufrimos, pero Dios quiere que maduremos. ¿Cómo va a madurar usted y yo si no dejamos que pasemos por esto? Entonces mire esto bien importante. Mire, para conocer nuestra madurez como cristianos y ministros, debemos de entender algunos puntos importantes en nuestra vida como gente cristiana. Y aquí es donde a veces la gente lo recibe a mal, y hay pastores que lo reciben a mal, pero no estamos hablando, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no estoy hablando de ninguna iglesia en específico. Yo bendigo mucho a Casa de Dios, una iglesia preciosa, miren, ícono. Todo el mundo que nos conoce en otro país, la típica pregunta: ¿y cómo es Casa de Dios? Pues tenemos que entrar a contarle, echarnos siempre, pero es la manera como a veces rompemos el hielo con pastores que no conocemos, ¿sí? La gente quiere conocer Casa de Dios. Entonces bendecimos Casa de Dios. Amo al pastor Cachito, Dios lo bendiga. Creo que no a cualquiera Dios le da. Oiga lo que le voy a decir. Con lo que Dios le ha dado al pastor Cash, no a cualquiera se lo ha dado Dios. Es más, en Guatemala solo hay 2 hombres que, bueno, voy a decir 3 porque Lluvias de Gracia es grande, pero pensemos en esas 2 iglesias que tienen una característica. ¿Por qué se lo dio Dios? Por algo. Yo siempre lo cuento y no me interesa. El día de la inauguración, que se inauguró el templo de Fray Janes, cualquier otro pastor se hubiera parado a decir lo que algunos dicen en su día de celebración de aniversario cada año: hemos trabajado, nos ha costado, lo que dejamos con mi esposa. No dejamos nada, hombre. El apóstol Pedro dejó una red. ¿Qué dejó Pedro? Dígame. Unas redes que no tenían nada, las estaba lavando porque había quebrado el hombre. Era un fracasado total. No tenía absoluto. Así que no se sienta mal si usted se siente en este momento fracasado, porque en la Biblia hay un hombre que se llama Pedro que estaba fracasando, pero un día llegó el maestro, se topó con su maestro y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Maestro, hemos estado pescando toda la palabra. En la palabra de Dios vas a poder romper las maldiciones, vas a poder romper las dificultades, vas a poder romper lo que ahora no puedes romper. En la palabra de Dios, en la palabra que Él te da, en las indicaciones que Él te indica, ahí vas a poder solventar tu vida. Pero la gente no lo logra entender. Entonces no te sientas mal. Pedro tuvo que pasar un proceso de su vida doloroso. Siempre que Pedro se encuentra con Jesús, está quebrado y está fracasado. Siempre Jesús le tiene que decir: yo soy tu proveedor, yo soy el que te tiene que dar. Entonces entendamos algo. Por eso, ¿por qué estaba hablando de Cash? Se para Cash y no se pone como cualquier otro pastorcito que apenas tiene 10, 11 años a alardear. ¿Sabe qué dice? Esta iglesia se hizo con sus ofrendas y con sus primicias y con sus siembras. Esta iglesia no es de nosotros, esta iglesia es de Dios. Yo dije: se parte mi respeto, ¿sí? Alguien lo asesoró, y si lo asesoró muy bien. Pero hasta comenzó, no se me va a olvidar jamás, porque cantó fue Julito Melgar cuando comenzó, que así que le ponen C, 2, 3, 1, 0, y lo primero que es: el centro de todo eres Jesús, el centro de todo. Mire, de verdad yo sentí la presencia, de verdad no era almático, se sentía la presencia el día de la inauguración. Ese fue el canto, y era Julito y los músicos de ahí de Casa de Dios. Y me encantó, pues, es más, le voy a decir, ahí le puse coco a esa canción, porque yo medio la había oído con Jason, ¿cómo se dice en Israel? Upton. Pero ahí le puse coco a esa letra. El centro de todo eres Jesús, centro de todo eres Jesús, desde el principio hasta el fin.
Tú así diciendo, ahí se me olvida. Pero lo que le quiero decir es, ahí me tocó, porque, y después se para y empieza a decir él, esta casa no se hizo con ofrendas de la gente, esta iglesia está hecha para que, el caso así es, como él se quebranta, algunos dicen que es fingido, yo sé que no es fingido. Y dice, esta iglesia se hizo para que se siente el más rico, el más pobre. Esta iglesia no es de iglesia rica, es más, los que más dieron fueron los pobres, porque los ricos nunca dan nada, dice Cash. Él lo ha dicho. Y es cierto. Entonces, pero ojo, no a cualquiera le da Dios eso. Otros se hubieran parado a decir ahí, lo hicimos, tuvimos la visión, se hubieran perdido, no están todavía preparados para recibir lo que Dios le da a otros. A muy pocos. Entonces, ojo, los crecimientos numéricos no representan ministros y líderes maduros. Un crecimiento numérico no representan ministros y líderes maduros. No se confunda. Vaya a hacer la prueba si quiere. Aquí hay varios pastores. Hoy está pastora Claudita Emanuel. Un día pastora Claudita se fue y me dijo, pastor, vamos con unas pastoras a un evento. Y le dije, dale, pastora, ve. Porque le voy a decir una cosa. Usted puede ir donde usted quiera, ¿sí? Si usted se contamina, es claro de usted. No me está llamando a veces en chamuca, ¿sí? Pero yo no me voy a poner a privar y decirle, no, usted no tiene que ir porque mi pastor así era. No vas a ese evento. No, vaya, hermano. Si tienes madurez, te vas a detectar errores doctrinales. No estoy diciendo que vayas a juzgar eventos, sino mejor ni vayas a ningún lado. Pero ella fue a un evento X, no voy a dar el nombre de un evento que fue, pero yo dije en mi mente, aquí la voy a probar a ver si de verdad, porque esa es otra corriente doctrinal. Y cada vez regresó, ay pastor, vimos un montón de cosas, pero no juzgamos sino cosas doctrinales que no están correctas. En pocas palabras, así chanfleadas, que no están en la Biblia, ¿sí? Entonces yo te dije, yo lo sabía, te dije, pero ve, porque eso es bueno saber que te diste cuenta. También hubiera podido ser que yo hubiera podido ver su nivel, que hubiera llegado, pastor, qué glorioso era, qué lindo. Te hubiera dicho, sí, todavía le falta todavía a la pastora Claudita, mucho. A todos nos falta todavía. Pero hay un nivel donde yo digo, wow, la hermana tiene capacidad de discernir lo que no es bueno y lo que es malo. Y también está el nivel donde la gente dice, ay, todo es una gloria. Este es un niño todavía. Ese se emociona con cualquier cosa. Entonces, no necesariamente los crecimientos numéricos representan líderes maduros. Los crecimientos numéricos no representan una buena doctrina, una sana doctrina. O sea, un pastor con una iglesia muy grande no necesariamente dice que va a ser una sana doctrina. Mire esto, ahí está Nubia. Nubia acaba de venir de Colombia. Y yo creo que lo comenté, no voy a decir los nombres porque sería antiético decirlo, pero Nubia en Colombia es un país muy grande, ¿sí? Está la iglesia del pastor Castellanos, está la iglesia del hermano Ricardo Rodríguez, está la iglesia del Millón de Armas, que no sé cómo se llama el pastor de la iglesia. Es muy grande. Entonces Nubia me dice, no te voy a dar el nombre, te vas a quedar con la duda, pero Nubia me dice, mira, fíjate pastor, que me quieren llevar a tal iglesia porque la hermana se congrega ahí. Entonces, anda y me contás, porque ahí tratan a veces a la gente muy bien. Pero yo dije en mi mente, mejor debería de ir a la otra iglesia, no te voy a decir de quién, ¿sí? Y cabal, ahí está Nubia, me dice, mira, linda la presencia y todo, pero es una iglesia grande, pero de niños, ¿sí? Entonces una iglesia grande no necesariamente quiere decir que haya un nivel de madurez sólido, ¿sí? Entonces ella lo contó y no juzgando, dice, mira, estuvo muy lindo, la atendieron, de hecho hasta la pasaron al frente y todo, ¿verdad? Porque ahí tratan a los extranjeros así como, pero ella lo que vio fue la capacidad de doctrina, así esa. Entonces me dice ella, estuvo muy lindo, pero no, mejor te digo, yo quería que tú fueras de tal iglesia, pero obviamente el anfitrión donde tú usaste, esa iglesia tenías que ir ahí, sí, porque la otra iglesia le dije, es una iglesia de años, madura, un mensaje más sólido. Entonces, usted no se vaya mire, pues voy aterrizando, usted no se vaya por la emoción que le puedan dar, ¿sí? Porque ese es el problema que está de moda, la manipulación de lo que creen es la presencia de Dios, o la manipulación de la manera como utilizo la palabra profética en mi vida. La palabra profética es linda, pero tengo que tener cuidado porque es una manera de manipular al pueblo de Dios, ¿sí? Por eso hacemos escuela profética, para que el que quiera estudiar o conocer sobre el profetismo lo conozca. Imagínense un profeta que quiere que conozcan lo profético para que cuando aún mismo yo dé palabra, usted mismo juzgue la palabra que estamos dando, ¿sí? Por eso siempre que doy una palabra la grabo y se la mando, para que usted mismo juzgue lo que Dios está hablando. Es un parámetro de seguridad para usted y para mí. Pero a veces la gente da palabras y jamás las escribe, ni siquiera se recuerda. Ahora mire esto, pues, porque yo le puse acá: entre más conocemos de Jesús, más entendemos su persona.
Repita conmigo, entre más lo conozco, más entiendo su persona. Entre más te voy a llegar a conocer, más voy a entenderte como persona, ¿sí? Entre más conozco a Jesús, más entiendo su persona. Miren, entre más entendemos su persona, más quiero imitarlo. Entre más entiendo a la persona de Cristo, más lo quiero imitar. ¿Me explico? Porque cuando dice la palabra que cuando lo maldijeron, no maldijo, yo lo quiero imitar. Porque a veces tenemos una falla, me maldicen y yo también los maldigo, ¿sí? Pero cuando Jesús dice, enmudeció, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ese era un corazón de amor. Yo quiero tener ese corazón. Yo quiero tener ese corazón. Entonces, entre más entendemos su persona, más quiero imitarlo. Cuando lo imito, dejo de ser como yo soy y soy como Él es. O sea, cuando yo lo imito, se muere Pablo Ramos en mí y entonces está la figura de Cristo en mí. Entonces ahí empieza a haber plenitud de madurez en mi vida. Entonces la madurez es un proceso largo, pero debemos de persistir en él, ¿sí? Hasta que la gente diga, wow, hermano, qué templanza, wow, qué hombre, qué mujer para entender lo que está pasando. La muerte, la gente se dice, mira, hermano, usted es un insensible porque como usted no se le ha muerto a nadie, espérese que se le muera a alguien. Sí, definitivamente que va a ser dolorosa. Pero entonces la Biblia dice, para mí, Pablo decía, el morir es Cristo, el vivir es Cristo, más morir en él, ¿qué? Entonces, ¿por qué llora cuando se le muere a alguien? Sí, llore, se van a echarse sus lágrimas. Pero diga al Señor, qué alegría que esta persona se fue con Cristo. Estoy hablando de gente que ha entregado su vida al Señor. Entonces, pero porque tenemos un concepto muy equivocado de la muerte, ¿me explico? Para nosotros la muerte es muy dolorosa, para otros la muerte es el comienzo de una eternidad. Entonces la madurez, concluye, vamos aterrizando, la madurez en la vida del cristiano es importante. Iglesia, la iglesia tiene que aprender a madurar. Voy a decirle algo que el Señor me dio, lo voy a compartir solo un poco de lo que Dios me dio estos días y nos ha dado a nivel profético con otros profetas, pero viene un tiempo duro para Guatemala, ¿sí? Viene un tiempo complicado para Guatemala. Viene un tiempo donde Dios va a comenzar a sacar a luz muchas cosas a nivel de iglesia, porque si el juicio de comenzará por casa. Viene un tiempo muy complicado, pero dice el Señor que le diga, pero aquel que camine con Él, aquel que guarde su palabra, aquel que guarde sus mandamientos, aquel que se afiance a Él, aquel que sea genuino en su corazón, aquel que se alinee al Señor, Dios va a abrir una brecha y lo va a bendecir en medio de un momento muy complicado que viene para la nación. Oigan lo que le estoy diciendo, se lo voy a volver a repetir. Aquel que camine con Él, aquel que alinee su corazón. No le estoy diciendo aquel que solo se diga ser cristiano pero no vive como cristiano. Aquel que dice creer en Cristo pero no está creyendo en Cristo. Aquel que le gusta que lo saluden como cristiano, el hermano, siervo, bendito, pero no tiene ni bendito, ni siervo, ni es nada. Le estoy hablando a aquel que verdaderamente tiene su vida alineada al corazón de Dios. Le está costando, como dice Dante Gebel, decía algo, le cuesta horrores orar, pero está intentando. Le cuesta horrores guardarse para pero está luchando. A ese es al que el Señor va a empezar a bendecir. Está peleando con su carácter, porque su carácter lo traiciona. De repente está bien y de repente explota, pero está intentando. No se preocupe, siga intentando. Tómese la mano de Dios. Vendrá un día en que lo va a dominar completamente. Un día me dijo mi hermano, mira hermano, eso no se puede, porque Dios así me dice, no hermano, disculpa, te está hablando alguien que era tempestuoso. Te está hablando alguien que tenía un nivel de violencia en su vida. Te está hablando alguien que a veces era muy tranquilo, pero yo a veces le digo a la gente, a mi esposa, pero me tocaba a alguien y entonces yo respondía. Mi esposa lo sabe, ahí está, cuando éramos, no, ya sabe lo que le estoy hablando. No me le rajaba a nadie porque sabía pelear, a pesar de que no tengo una altura, yo sabía pelear. Pero un día esa persona se tuvo que morir, ¿sí? Y me probó muchas veces el Señor después. Llegaba a parqueos donde yo llegaba y pasaba algo que me paraban como maltratando, pero lo que quería el enemigo era que yo le pegara una buena somatada que me estaba insultando, ¿sí? Pero entonces ya mi templanza, claro, fue un proceso. Ya no te preocupes, este día me iba en armonía coco. En otro tiempo, hermano, un par de veces me pasó que me quedaba temblando porque mi yo quería reventarle la cara a la otra persona, ¿sí? Decirle, si supieras que lo que te puedo hacer, ¿sí? Y me quedaba temblando y pasaba horas pensando, ¿por qué no le pegué? Esa era mi carne, pero mi espíritu me decía, vos ya no eres así, eres otra persona. Hoy
Díganle, pues mira, mi esposa, oye, me vale gorro las cosas. La gente dice, eso ni poco le pongo, hermano. O sea, Cristo ha hecho algo en mi vida. Es un proceso de vida. Entonces la madurez es un proceso de vida en tu vida. Así que esta mañana, ponte sobre tus pies. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a caminar en los parámetros que el apóstol Pablo marca en este pasaje bíblico, que tiene que ver mucho con la madurez. Tenemos que enseñar. Oramos para que el espíritu de la enseñanza venga sobre la vida de cada uno. Enseñe, propóngase empezar a enseñar. ¿Qué va a enseñar si todavía usted es impetuoso, todavía es arrogante, todavía es soberbio? Si todavía está peleando, si todavía usted quiere sentirse mayor que el que está a la par, no va a enseñar nada. Su arrogancia sí vamos a enseñar. Un soldado es disciplina. Comience, jóvenes que están acá, así como son disciplinados para chatear y facebookear, empieza a ser disciplinado para leer la Biblia, por favor. Empieza a ser disciplinado para orar. Así como chatea y facebookea, anda chuteando la vida de medio mundo ahí en el Facebook. Porque le voy a decir una cosa, el Facebook solo sirve para 3 cosas: chutear, contaminarse y tal vez, si de verdad está alineado, bendecir de alguna manera. Pero a mí a veces solo sirve para las primeras 2, es para lo que sirve. Bueno, le agreguémosle más si quiere, para ser envidioso, sentir envidia. No, hombre, alégrese de los alcances, de los logros de sus hermanos. Atleta, ser determinado. Pidámosle al Señor empezar a ser determinados en lo que Dios dijo de nuestra vida y lo que Dios quiere de nosotros. Labrador, trabaje y sea resistente aunque esté dura la circunstancia. Trabaje en la obra, trabaje en lo que Dios quiere. Comience a hacer luz. Hay gente que viene de una naturaleza muy dura y no le gusta hablar con la gente. Empiece a cambiar eso, hombre. Conocí a un hermano que se llamaba Manuel. Venía de una vida dura, era un hombre que le tenían miedo porque era un pandillero. En aquellos tiempos, no de la mano de 18, en aquellas pandillas gruesas de antes. Tatuado el hombre así. Pero un día me recuerdo que la esposa empezó a llegar a la iglesia, la llegaba a traer y la gente, padre, mi hermano, paso. No, gracias, aquí me quedo, aquí espero a mi mujer. La esperaba que saliera. Pero el amor perdona multitud de faltas. Entonces llegó por mucho tiempo. Otro día ya, hermano, pase. No, aquí le ponemos una silla aquí atrás. Está bien, se sentó. Bueno, para no ser nada, se sentó en la silla atrás, se sentó en medio un día. Y un día aceptó a Cristo y pasó al frente y aceptó. Y después ahí está mi esposa. Después servía en la iglesia, ¿sí? Era un hombre que sirvió y murió joven, pero murió con Cristo, ¿sí? Sirviendo al Señor. Y saben que lo más gracioso, en el velorio, si me está escuchando Pablo Cabrera, solo Pablo y yo nos quedamos en el velorio. Todos se fueron ese día, nos dejaron al muerto ahí. Nosotros con Pablo decíamos, ¿qué hacemos nosotros aquí? Vamos nosotros también. Si se fue hasta la familia, ¿para qué estamos nosotros aquí? Pero nos quedamos por amor y respeto a él, aunque ya no estaba ahí en vida, porque de verdad, un cambio radical. O sea, el amor perdona multitud de faltas y trabajar duro en la resistencia de las cosas que no nos agradan, pero persistir es importante porque vamos a alcanzar la meta. Un atleta llega a la meta cuando resiste. Un labrador llega a sembrar cuando esperó. Un obrero se prepara para trabajar y para alcanzar lo que un día se propuso. Un utensilio tiene que ser usado tarde o temprano, lo usan para lo que lo compraron, ¿sí? Mire, un esclavo, su función lo llamaron para servir toda su vida. Le tengo una noticia, con esta termino. Todos fuimos llamados a ser servidores, esclavos de Cristo, ¿sí? Yo soy un esclavo de Dios, que no luce tal vez como uno, ¿sí? Pero soy un esclavo de Él, que donde Él quiere que yo vaya, ahí tengo que ir, y donde Él no quiere que yo vaya, pero yo quiero ir, no puedo ir. Eso es interesante porque la gente cree que solo se trata de ir donde Él quiere que yo vaya, pero también a veces yo quiero ir a lugares donde Él quiere que yo no vaya. No sé si me está entendiendo. Yo, Señor, pero es que aquí sí está, aquí hasta la ofrenda va a ser, no, pero no quiero que vayas. Se va uno así como que dice, bueno, así ves, ni modo, ¿verdad? Y aquí quiero que, Señor, es que ahí no quiero ir porque es peligroso. No, ahí quiero que vayas. Es un esclavo de Dios, no le discuto. Lo único que digo, bueno, Señor, guárdanos con mi esposa de tantas cosas que nos ha guardado el Señor en tantos lugares. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Dios. Entonces la madurez no se va a conseguir hasta que no entendamos su persona. Su persona es importante entenderla.
a partir de este tiempo, de estos días, propongamos conocerlo más como persona. Deje a un lado un momento sus cargas, su llorar, sus preocupaciones. Déjenlas a un lado y vaya a decir al Señor: quiero conocer tu persona. Cuando usted conozca a su persona, ahí va a ver lo que Dios es capaz de hacer con su vida. Ya déjese de quejar que no le sale el trabajo, que el negocio no funcionó, que quebró. Ya, hombre, ya estuvo. Ya no llore más. Dígale: Señor, heme aquí, dime qué quieres que haga y bendice mi vida, porque tú conoces mi necesidad. Él se encargará de abrir una brecha. Lo va a sorprender el Señor. Pero todo tiene que haber un ingrediente. Es que si usted, para que pueda madurar, tiene que pasar por ese proceso. Es un proceso. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es una secuencia? Escuche, es una secuencia que crea un sistema para llegar a algo. Eso es un proceso. Entonces, por eso, alguien usted cuando dice: ay, hermano, no hay sistema en el banco, le cae mal cuando le dicen así, usted hizo una gran cola. Porque se prendió la computadora, el servidor está funcionando, pero la red no está funcionando como es. No hay sistema. Pero si se completa el proceso, hay sistema. Entonces, deje que el Señor opere como usted quiere. No como usted quiere, como Él quiere. Deje que el Señor obre como Él quiere. Va a obrar en usted, lo va a sorprender. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos delante de ti. Venimos delante de ti, Señor, a declarar que queremos madurar en Cristo Jesús. A declarar que queremos llegar a la estatura. Adoremos un minuto ahí, Samuel. Queremos llegar a la estatura. Me perdonaste, me acercaste tú.